Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Hoy tenemos un programa muy especial. Por lo menos a mí me resulta muy estimulante tratar de meterme en la historia cuando han pasado varias décadas, cuando tenemos que ir al archivo, cuando tenemos que esmerarnos, nuestro gran equipo de producción para conseguir los testimonios. Vamos a hablar de Chacarita, campeón del fútbol argentino en 1969. Y es un programa muy especial para el pueblo funebrero. Aquel equipo con apellidos célebres, Frasoldati, Recupero, en fin, Ángel Marcos, a quien vimos en la tapa saliendo en la boca del túnel en la cancha de Racing para jugar aquella inolvidable final frente a River. Fue un equipo extraordinario, aquellos que lo vieron saben detectar perfectamente cuáles eran las virtudes colectivas de un equipo muy solidario, muy generoso y con nombres muy pesados en la historia de Chacarita y en la historia del fútbol argentino. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se formó aquel equipo? ¿Por qué tuvo 3 entrenadores durante la campaña? ¿Cómo aquel equipo que un par de años antes penaba por permanecer en primera división iba a empezar a moldear un equipo campeón incuestionable e inobjetable como aquel Chacarita ganador del Metro 1969? Todo el mundo habla del Chacarita del 69, pero el Chacarita del 68 era un muy buen equipo y es ahí que se armó este equipo. Entonces, 68 hace una buena campaña en todos contra todos, creo que salimos sextos o séptimos o algo así, que ya era extraordinario porque Chacarita estaba siempre en las últimas posiciones. A Chacarita del año 67 empezamos a formar el equipo que luego sería campeón. Don Argentino Geronazo, no sé si usted lo recuerda, no me dio nombrar, fue uno de los que nos ayudó a formar un equipo competitivo, un equipo serio, un equipo responsable. En la última fecha de 1967, Chacarita jugó con Atlanta en Villa Crespo y tenía que ganar para evitar perder la categoría. Perdía 2-0 al término del primer tiempo y terminó ganando 3-2. A partir de ahí, en el año 1968, se incorpora Argentino Geronazo. Estamos hablando de alguien con una intelectualidad superior para observar el fútbol. Nunca queda en claro quién fue discípulo de quién, si él de Subeldía o Subeldía de Argentino Geronazo. Y Geronazo le da, y esto lo dicen los jugadores y lo repiten, y lo explican racionalmente, le da una tonalidad a un equipo, conforma un grupo de individualidades en un hecho colectivo. El descenso se peleó en el año 67, en el 68 terminamos mitad de tabla. Y la base de este equipo, que ya venía del 66, de la tercera, se empezó a armar en el 68 con Argentino Geronazo. Ese equipo lo armó en su esencia Argentino Geronazo, que venía de trabajar con Osvaldo Subeldía en Estudiantes. O sea que también tácticamente quiso revolucionar un poco a este Chacarita. Nosotros ya veníamos desde el año 68, de la época de Argentino Geronazo, de haber formado un equipo bastante sólido. Y no sé si estaba dentro de las posibilidades o de la mente de cada uno de salir campeón. Creo que eso se fue generando a través de los partidos y a través de cómo íbamos jugando y a través del desarrollo del campeonato. Chacarita logra ganar y logra salvarse de irse al descenso. Después, el otro año, empieza a hacer la campaña que todos conocemos, trayendo jugadores de distintos lugares. Petrocelli, que vino de Vélez, Vargas y Frasoldati, que venían de la reserva de Racing y que no lo tenía muy en cuenta. Orife, un juvenil que vino de Estudiantes de La Plata. Eran jugadores que no conocía a nadie. Yo venía de una operación, había estado 8 días en el coma, estaba muerto. Vienen jugadores de la tercera de Racing, de jugadores que no conocía a nadie. Eran jóvenes que tenían todo que hacer. Y fue un concurso de circunstancias que eran complementarios y que tuvieron a ese momento a lo mejor uno de los mejores entrenadores de Argentina, que fue Argentino Geronazo. Y el objetivo de Chacarita generalmente era hacer una buena campaña, estar en mitad de tabla, porque obviamente futbolísticamente podía tener buenos jugadores, pero imagínate que alcanzar a los grandes en esa época era más complicado. Y era la de pertenecer, permanecer y asegurarse, no olvidemos que en esa época no había promedio, y asegurarse un año más en la categoría. Uno cuando jugaba en Chacarita en esa época, cuando empezaba el campeonato, decir vamos a ser campeones, nos encerraban. Estos son locos. No, pero nosotros sabíamos que teníamos un buen equipo.
Empezamos a buscar figuras, conseguimos armar un equipito de gente joven y algunos mayores que daban experiencia al equipo. Lograron conformar un equipazo que dio los resultados que dio. El rasgo de colectividad es lo más importante que tenía Chacarita. Fíjate vos que Marcos fue un jugador fenomenal, con una gran capacidad para gobernar el juego, pero nunca hubiera sido ese jugador sin el otro. Cambón fue un artista, la definición de Carlos es esa, Cambón fue un artista, pero nunca lo hubiera sido sin el otro. La cosa más importante de Chacarita era el complemento que había en los jugadores. Yo creo que si uno le dice a un entrenador que sabe lo que quiere y le dicen, yo quisiera que en este equipo tenga, el que juega acá tenga esto, el que juega acá tenga esto, el que juega acá tenga esto, le daba el equipo de Chacarita. Y ningún jugador de Chacarita era el mejor jugador argentino ni de Sudamérica, individualmente. Yo no lo pienso ni loco. Todo salía del conjunto, o sea, todas las cosas se hacían en conjunto, ¿no? Si había alguien que estaba desconforme con algo, se hablaba y se trataba de solucionar, y se trataba de llegar a un acuerdo general. Todos teníamos que tener la misma idea, por eso fue un equipo que se manejó mucho mancomunadamente y por eso pudo lograr los objetivos que logró. Chacarita fue el primer equipo que usó la pelota en sentido defensivo. ¿Qué significa esto? Tenerla no para atacar, sino para que no lo haga el adversario. Ahí hay una pregunta táctica. Hay un elemento técnico incorporado al juego que en la Argentina antes no se usaba. Hoy parece muy común y lo ves con equipos que tienen posesión, etc. Chacarita hacía todo con la pelota. El buen trato de pelota, se jugaba muy bien al fútbol. Hace muy poco vino un padre de un chico aquí, que me dice, Jorge, vi el partido de la final en video. Ah, qué bien. Dice, ¿vos sabés que no le pegaste a una sola pelota con el pie? Digo, no me acuerdo. Saliste jugando todas con la mano. Vos te podés imaginar que en una final salir jugando todo el arquero, toda la pelota con la mano, quiere decir que ese equipo jugaba bien. La clave futbolística de ese equipo era tratar bien la pelota, jugaba al fútbol, tenía buen juego, no era ese aguerrido, ese meta y corazón y todo lo demás, sino que era un equipo que jugaba bien al fútbol, trataba muy bien la pelota, por eso me parece que tuvo el reconocimiento de todo el ambiente futbolístico en general. Lo mejor que tenía y la calidad de sus hombres. Tenía hombres de mucha calidad. Marcos era un jugadorazo. Es decir, lo compró en Nantes de Francia y fue campeón con el Nantes de Francia. Tenía jugadores como Petrocelli, un gran arquero. Muchos jugadores de gran calidad tenía. Un equipazo, se armó un equipo. Teníamos jugadores que desnivelaban fácilmente, Caso García Cambón, Marcos, jugadores bárbaros. Era un 4-3-3, pero que se acomodaba permanentemente a una línea táctica que se fue consolidando con los partidos, ¿no? Defensivamente era un equipo fuerte, el medio campo un medio campo con experiencia y con una gran predisposición de recuperación de pelota, y adelante tenía definidores y personas desequilibrantes, ¿no? Hubo algo que fue extraordinario, el segundo partido del campeonato, perdemos 7-1 a Lanús, pero algo es terrible. Pero nosotros, claro, la gente lee eso y es lapidario, es decir, 7-1, ¿qué querés con Chacarita? Pero nosotros sabíamos que el partido no reflejaba eso, que fue verdaderamente un concurso de circunstancias. Y dijimos, nadie se le pasó en la cabeza de decir, tenemos que cerrar, hacer esto. Nosotros seguimos jugando. ¿Qué pasó? 7-1, y bueno, pasó. El segundo partido del campeonato perdimos 7-1. Creo que fue un clic. Eso fue lo que nos dio el impulso como para poder después desarrollarnos en el resto del campeonato. En la primera fecha le gana de visitante a Platense 3-2 y en la segunda pierde con Lanús en Lanús 7-1.
pero ya en la tercera recibe a Colón en San Martín y gana 5-0. Ahí hay un primer acto de rebeldía que tiene mucho que ver con el carácter colectivo de ese equipo. Yo creo que hay un partido que es en la quinta fecha que marca que Chacarita iba a ir de menor a mayor. Y es cuando le gana en San Martín a Independiente. Un equipo que, evidentemente, ganarle, un equipo chico, por más que sea en San Martín, Independiente. Y a partir de ahí el equipo fue generando esa confianza que tenía y que además de resultados jugaba bien. Y hubo muchos partidos en los cuales Chacarita desarrolló un juego mucho más que interesante y mucho más que importante. En esa época jugábamos en San Martín. Era muy difícil sacarle la localidad a Chacarita y ahí en San Martín nos hacíamos muy fuertes, sobre todo con los equipos grandes. Creo que después de ganarle a Atlanta en la primera rueda quedamos primero. Partido muy importante fue con Boca en la cancha de Boca porque íbamos un punto arriba y quedamos a 3 puntos arriba de Boca después de ganarle 1-0. Ahí nos dimos cuenta que prácticamente ya podíamos estar en las finales. Yo creo que cuando nosotros pensamos verdaderamente aquí íbamos a llegar, aquí iba a ser difícil de ganarnos, fue cuando le ganamos a Boca en la cancha de Boca. Cuando le ganamos a Boca en la cancha de Boca, ahí, porque Boca tenía un buen equipo en ese momento, fue la confirmación que este equipo estaba para más, para ir lejos. Chacarita le gana a Boca en la cancha de Boca con gol de Marcos y es casi asegura el primer puesto de la zona que compartió con Boca. Épocas en que Chacarita iba a la Boca y íbamos a ver cuánto nos hacen y todo lo demás. Ese día Chacarita jugó muy bien, en una brillante tarde de todos, pero en una jugada entre Marcos y García Cambón, Marcos convierte el gol, gana 1-0 y ahí me parece que todos empezamos a pensar seriamente que Chacarita podía estar para cosas mayores. Recuperamos una pelota un poquito atrás del medio de la cancha y después empezamos por hacer un pase y nos acompañamos los dos y las cosas pasaron que yo se la daba, él me la daba, yo se la daba, él me la daba, un poquito como un tejido así y nos hicimos como 3 o 4 paredes antes que me la tire por el medio y yo la acompañe. Un poquito como uno hacía el entrenamiento cuando no había nadie. ¿Viste? Cuando te pones a 2 en el medio de la cancha y no hay nada más que el arquero y haces así. Y bueno, y pasaba como si no hubieran estado los jugadores de Boca. No, lo que recuerdo es el gol impresionante, las 4 paredes que tiraron García Cambón y Marco. Impresionante, dentro del área de Boca. Y creo que fue la única vez que Chacarita ganó en la cancha de Boca. Hasta hoy. Marcos y Cambón tienen una gran relación. Y en aquel momento se divertían hablando adentro de la cancha. Imagínate un fútbol mucho más estático, donde en determinados sectores del campo se hacía marca hombre a hombre. Entonces Cambón llevaba la pelota hacia la derecha, porque vos ves jugar a Chacarita y se volcaba todo el juego a la posición de Ángel Marcos, y le decía, señor Marcos, ¿quiere la pelota? Y Marcos le respondía, claro, señor Cambón, por favor. Todo eso para sacar de quicio a los rivales. De esa sociedad, Chacarita le hace el gol a Boca, lo termina convirtiendo Ángel, después de una cuádruple pared. Para García Cambón, Marcos por adentro, levanta el pie izquierdo, García Cambón, tuvo contra Martolini, toque se fue por abajo, toque para García Cambón, liga de gol. José María que decía García Cambón, Marco García Cambón, García Cambón, Marco. Pasaba como 2 minutos diciendo eso porque fue una doble pared o una triple pared, no me acuerdo. Arrancamos del medio y hicimos 3 o 4 pases. Y me acuerdo de eso, siempre me queda esa noche, Marco García Cambón, Marco, que José María Muñoz había relatado. Ángel Marcos es el jugador más importante de la historia de Chacarita. Él mismo atenta contra esta hipótesis, porque me ha pasado de charlarlo con él,
y él reniega de todo esto nombrando jugadores de gran trascendencia hacia atrás en el tiempo, pero concretamente Ángel Marcos es el jugador más importante de la historia del club. Uno dice fue el mejor, bueno, hay que elegir a alguien y eligen al que representaba un poquito el equipo en tanque capitán, y que en el momento más glorioso de Chacarita, yo parlo en título, hay muchas épocas gloriosas en un club, pero y yo pienso que es por eso, pero que es un poquito, y ¿cómo comparar lo que hacía Vargas o lo que hacía yo, por ejemplo? ¿Qué parte de responsabilidad tiene Vargas en menos que yo? O Orife, que jugaba adelante, o Puntorero, que tenía esa manera tan particular de jugar. Y era como Messi en Barcelona. Marcos jugaba por derecha, pero era muy habilidoso y definían. Era no solo el capitán del equipo, era el técnico dentro del equipo. Era el hombre que manejaba y hacía jugar a los jugadores. Ángel Marcos era muy importante, además de ser el capitán del equipo, era un estratega dentro de la cancha y a veces se daba cuenta de ciertas cosas que nos decía a nosotros dentro de la cancha en el medio del partido, ¿no? Tenía una capacidad táctica, leía muy bien los partidos, pero a su vez también tenía una referencia primordial en cuanto al armado del grupo. Y evidentemente fue el pilar fundamental, Marcos, de ese equipo, ¿no? Vino de pasarla muy mal, había tenido un problema de úlcera, había estado mucho tiempo sin jugar en su anterior club, viene acá y es el capitán de este Chacarita, que siendo puntero derecho manejaba, digamos, dentro de la cancha, era el vocero de todo, ¿no? Y Marcos era el capitán, era un representante importante para nosotros, porque aparte fue uno de los jugadores más desequilibrantes que tuvo ese equipo, si no fue el más desequilibrante. Yo sentía que me escuchaban y aparte cuando había un problema con los dirigentes, un problema económico como había en esa época, me venían a decir a mí y yo iba a hablar. El equipo dentro de la cancha lo manejaba Marcos, Ángel Marcos era el verdadero conductor del equipo, era el que manejaba los hilos y le decía: correte para allá, vení para acá, vamos a estar jugados, vamos a estar... Era el estratega. Y uno poco a poco agarra la responsabilidad de decir, bueno, hay que decir esto, hay que hablar esto, no estaban de acuerdo, ¿cómo hacemos, cómo no hacemos? Estábamos nerviosos en la cancha. No importa, paramos. Y si yo lo decía, pasaba bien y las cosas pasaron así, pues se apoyaban un poquito en mí. Y después yo entendí enseguida que era mejor salir capitán con Chacarita, porque le hacían la foto, el gráfico y todo eso, nada más que al primero, Chacarita. Como yo era el capitán, salía yo. Ah, fenómeno. Tuvo 3 entrenadores a lo largo del torneo. Hoy se dice que 3 entrenadores es un sinónimo de descenso. En aquel momento fue un sinónimo de un campeonato. Fue Geronasso el que armó, fue Pizarro el que siguió y que dio casi todo el campeonato, y fue Víctor Rodríguez el que terminó con los 2 últimos partidos. Este equipo el año anterior lo había armado Argentino Geronasso. Después vino Federico Pizarro, jugador que había sido del club, defensor, un tipo tosco, no sé, un tipo duro. Y tuvo un episodio que si no era Chacarita. Antes de jugar la semifinal, se va Pizarro. Chacarita se queda sin técnico. Diferencia con los dirigentes, diferencia con los jugadores, no sé, eso lo aclararán o no. Ahí quedó. Y ahí viene Víctor Rodríguez. Para nosotros el más importante de los técnicos que tuvimos fue Argentino Geronasso. Ese fue el técnico que a nosotros nos marcó, el que nos enseñó. Federico Pizarro siguió la línea que había tenido Argentino Geronasso, que el equipo prácticamente lo armó Argentino Geronasso. Es decir, técnicamente, tácticamente lo manejó él. Pizarro era un técnico que apostaba más
a lo anímico, a infundarle presencia a los jugadores, porque yo no lo recuerdo porque no lo vi, pero sí de haber escuchado a gente que lo vio jugar y demás, formaba una saga de Chacarita que todo lo que pasaba por al lado, además de la pelota, le pegaba a Pizarro. Pero tácticamente dejó todo de lo que traía de Argentino Geronazo, pero era más de hablarle al jugador que con referencias tácticas. Es increíble, pero prácticamente salimos campeones sin técnico, porque estaba el técnico Federico Pizarro, que era un hombre de Chacarita, por supuesto, pero no era un técnico especializado en tácticas y en jugadas especializadas. Era un hombre de acción, más bien, de fuerza, de vigor, de inyectar a los jugadores ánimo y ganas de jugar. Él solía decir que no tenía nada para tocar. Era más una trascendencia emocional que intentaba lograr en el grupo que el detalle posicional o táctico. Las cosas que pasan en el fútbol, Pizarro no terminó el año con nosotros y bueno, pasó lo que pasó. Por suerte fuimos campeones, porque si un equipo cambia de entrenador cuando va a jugar la semifinal y la final, y siempre jugó el descenso y en ese momento cambia de entrenador y no sale campeón, no estaríamos acá hablando, por lo menos yo. Federico fue un técnico de primer nivel. Lo que pasa que tenía mucho carácter. Entonces, por ahí vino la cosa que él tuvo que renunciar. Su alejamiento del equipo fue precisamente por su carácter fuerte, que no se bancó algunas cuestiones de jugadores que le ponían mala cara cuando no entraban. Pizarro tuvo algún inconveniente de vínculo, se fue faltando una fecha para terminar la fase regular y Chacarita contrató un técnico para jugar semifinal y final, que fue Víctor Rodríguez. 3 fechas antes de terminar el campeonato renunció y yo lo fui a ver a un amigo mío que era compañero en el colegio secundario, Víctor Rodríguez, y con él salimos campeones. Rodríguez no tocó absolutamente nada de nada. Es decir, para que te des una idea, yo creo que el equipo tuvo mucho más que ver con lo que armaron los jugadores dentro de la cancha que lo que le podían decir de afuera. Caminaba solo ese equipo. Víctor Rodríguez lo único que nos dijo era una persona excelente, muy buena persona. Lo único que dijo que él nos iba a olvidar ciertas indicaciones, pero que sigamos jugando como estábamos jugando hasta ahora. Lo que hizo fue tratar de armar la estrategia para jugar los 2 partidos finales, nada más. No. Indudablemente era un equipo que ya estaba armado y consolidado. Se concentró en el colegio militar porque se consiguió un contacto para poder hacerlo y la concentración para la semifinal y para la final sucedió allí. Ese es otro dato también importante porque no volvió a pasar. En el colegio militar en el Palomar concentramos, sí. Fuimos a concentrarnos ahí. Algo diferente, nunca lo habíamos hecho. Es más, durante casi todo el campeonato fueron muy pocas veces las que concentramos, no concentrábamos nosotros, prácticamente era muy poco lo que concentrábamos. Es una concentración muy rígida, muy dura, pero los jugadores la soportaron perfectamente bien y estaban convencidos de que tenían que hacer sacrificio para llegar a la final en muy buenas condiciones. Así que se hizo una semana de trabajo intensivo y rindió sus frutos. Estábamos 16 personas dentro de una enfermería en el colegio militar. Y cuando le ganamos a Racing, el ingeniero Gómez, que es el dueño del Hotel Buenos Aires, un hotel en la calle Marcelo T. de Alvear, nos llevó, después de ganarle a Racing, nos llevó al Hotel Buenos Aires. Y le dijimos que no, que queríamos volver al colegio militar. De cábala. Así que seguimos tomando frío 4 días. Por cábala y también por una cuestión monetaria en aquella época, y además por el espíritu combativo que tenía este equipo también. Vos fijate que compartían con los cadetes del colegio militar en Palomar, de la base aérea de Morón. Y allí dormían en la cuadra. Me acuerdo que Abel Pérez se casó
Lo vestimos, lo llevamos a la iglesia, después lo llevamos al salón, después lo trajimos de nuevo al colegio militar. Se casa y nos volvimos, nos tuvimos que ir y volver. No tuvimos mucho tiempo como para festejarlo, pero como él ya tenía la fecha tomada, no hubo más remedio que hacerlo. Eso se traía también de la mística de Estudiantes, de lo que hacía Estudiantes con su beldía, de los jugadores que se casaban. Entonces, si bien ya tenían fecha programada y demás, pero bueno, estaban antes de las semifinales, casate ahora, sacate todos los nervios de encima y ya después pensá en el partido. Así que el pobre Pérez tuvo una noche de luna de miel y después lo debe haber festejado posteriormente, ¿no? El hecho de llegar a los 4 finalistas ya era un resultado extraordinario para nosotros. Y encima caímos contra Racing, que para mí, yo ahora no me acuerdo de todos los jugadores, yo creo que Racing era el mejor equipo. Si nos hubieran dado a elegir, no hubiéramos elegido Racing de ninguna manera. Racing era un equipo mucho más importante en lo conceptual y en lo colectivo que River, porque venía de ser campeón del mundo 2 años antes y porque tenía jugadores de la talla del brasilero Machado da Silva, de Agustín Mario Cejas, un formidable arquero, de Roberto Perfumo, ni hablar, de Basile. Era un equipo consolidado que, insisto, en lo colectivo y en lo individual era superior a River y a Boca. Racing tenía un gran equipo. Racing ese año fue un equipo realmente importante, tenía figuras muy valiosas. Racing tenía un equipo realmente muy importante en ese año, muy importante, jugaba en un nivel realmente muy bueno. Fue un partido parejo. Tiro libre, una salida de pelota parada y Recupero va al primer palo, lo que deja estáticos a los defensores de Racing. Si vos observás la jugada nuevamente, Marcos lo busca a Recupero muy rápidamente y Recupero le queda la pelota muy baja y por una cuestión de intuición define con una palomita. La pelota yo la puse ahí para que él la desvíe, porque era un poquito lejos. Y cuando uno desvía una pelota a primer palo, después puede pasar cualquier cosa. Y lo que yo dije, no la voy a tirar alta porque tienen tan buenos jugadores de cabeza que a lo mejor perdemos la cabeza y tenemos que salir corriendo por el contragolpe. Entonces estaban todos ahí amontonados y yo se la tiré a Recupero. Y Recupero hizo la palomita pasó entre todas las piernas y se metió dentro del arco. Y fue un tiro libre de la derecha y él se arrojó en palomita en el primer palo. La puso en el primer palo. De palomita se tiró. Fue un golazo, una palomita espectacular. En el arco que da a Riachuelo, faltaban 3-4 minutos en el partido. Era un partido que, si no hubiera existido la cabeza de Recupero, hubiera empatado 0-0 tranquilamente. Tuvo varias opciones, Racing, no lo pudo conseguir el gol, y nosotros en una de las opciones, como la del gol, pudimos concretarlo. Y después, después había que aguantarlo y esperarlo. Y fue lo que se hizo y se consiguió el objetivo que era ganar. Yo estaba en el colegio, porque fue un día de semana, la final se tenía que jugar el domingo posterior, y fue en la cancha de Boca y me acuerdo, como ahora, cuando vemos los partidos por televisión del seleccionado, si toca en un horario de colegio, bueno, nosotros lo escuchábamos con permiso de la maestra de la escuela número 36. Yo tenía 12 años, estaba en 6º grado, debe ser 6º grado, y lo escuchamos ahí el partido. Y ahí el gol es increíble porque no podíamos, nosotros que éramos chicos no nos dábamos cuenta de lo que eso podía ser histórico. Cuando ganamos a Racing, yo me acuerdo que nos encontramos, ¿no? Y dijimos, no festejamos nada nosotros, dejamos que los hinchas y los dirigentes, para que sí, después que le ganamos a este equipo, perdemos con River o con Boca, no sirve para nada todo esto. Aquel equipo de Chacarita ya había cumplido un gran objetivo, instalarse definitivamente como un candidato cuando nadie podía suponer eso un par de temporadas atrás. Sin embargo,
ya había eliminado en semifinales a un muy buen equipo como Racing y debía enfrentar en la cancha de Racing nada menos que a River en la final, en un partido muy recordado por toda la generación que vivió tan intensamente el fútbol de finales de la década del 60. No solamente iba a golear a River, no es fácil jugar frente a River en una final, además golearlo, sino que también había otro hito por ahí menos resaltado en la historia del periodismo deportivo argentino, pero de mucha envergadura seguramente para el hincha de Chacarita, que fue aquella famosa Copa de Joan Gamper, donde perdió la final muy justito con el Barcelona, pero le ganó al Bayern Múnich, al Bayern de Beckenbauer, de Müller, en fin. No fue un Chacarita menor, de hecho, en los siguientes años, en las siguientes temporadas, también iba a tener un protagonismo sustancial dentro del fútbol local. Nosotros estábamos convencidos que River no nos podía ganar a nosotros. Y que era preferible River que Boca. Y River, fíjese que jugó la semifinal con Boca, en ese partido, que terminó 0-0, lo echaron al Chamaco Rodríguez, que era la figura de River que manejaba. Y yo le dije, el momento que lo echan de la cancha, le dije a Enrique, que estaba sentado conmigo, le digo a Enrique, somos campeones, porque este es el que maneja el equipo de River. Y efectivamente, el River se vio sin ese conductor, y bueno, lo sintió River. No podíamos creer que nosotros, como hinchas de Chacarita, estemos viviendo eso contra River en la cancha de Racing y una final del torneo argentino. Era una cosa que Chacarita, a ver, yo te mentiría ahora si te digo ya estaba hecho, pero en ese momento los únicos que creían que iban a ganar esa final eran los jugadores. Nosotros sabíamos que habíamos hecho un buen papel y sabíamos que no la íbamos a pasar mal. Y después el partido se dio, que fue el mejor partido de Chacarita quizá en el año, ¿no? El estadio estaba lleno, absolutamente. Tenía una bandeja y media, creo que tenía Chacarita, y después era todo River. Memorable. Fue el partido que hasta no hace mucho era el que más espectadores tuvo. La cancha de Racing en aquella época arriba no tenía platea, era todo popular, salvo el sector del medio. La cancha llena, Chacarita, la gente de Chacarita abajo, la gente de River arriba en la alta. Hacía mucho frío, el viento era terrible y la gente de Chacarita espectacular, llenó abajo. Creo que se vendieron 80.000 entradas ese día, que creo que fue uno de los partidos o el partido que más gente tuvo, ¿no? La final tiene la particularidad de que el estadio estaba lleno, de que fue récord absoluto por muchos años más de venta de entradas, y Marcos cuenta una anécdota que también es simbólica. Marcos habla con Pinino Mas antes del partido, porque sucedía eso en las transmisiones, especialmente las de Radio Rivadavia, donde cruzaban a los capitanes o a los jugadores referentes antes de jugar una instancia decisiva. Y Marcos le anuncia a Pinino Mas que iba a tirar un caño apenas empezaba el partido. Y viendo las imágenes, mueve Chacarita, recibe la pelota Ángel, va sobre la marca y lo primero que hace es tirarle un caño a Pinino Mas. Si antes de salir a la cancha le dije a eso, porque él me cargaba y estábamos con Muñoz, por Radio Rivadavia, yo creo, y hablábamos los dos justo antes de salir, viste, antes te hablaban 2 minutos antes, y me decían, no, mete 4, cállate, le digo, porque vos estás ahí en la punta, la primera pelota que agarro te hago un caño. Y empezó el partido y me dieron la pelota a mí y le hice un caño. La primer pelota. Y me dice, bueno, no puedo decir lo que me dijo. Sí, le dije eso y pasó eso. Y Chacarita entró pisando fuerte. Neumann, que era un toro, convierte el primer gol. Un torero, Y el primero fue un córner que le agarró Neumann de zurda en el área chica. Lo que tenía este equipo era extraordinario, porque cuando ganábamos 1-0, y cuando ganábamos 1-0, yo le tiro un caño, ¿no? Creo que era Vieites. Pierdo la pelota, avanza 20 metros, tiran centro, gol de River. En una final. Uno puede pensar, conociendo a Vargas y todo eso, que te diga, pero no puedo decirlo acá, pero me hubieran mandado, ganamos 1-0, somos casi campeones. Nadie me dijo, pero... Y porque sabían que yo hacía ese tipo de juego.
Y si vos cuando sale bien le decís, fenómeno, tenemos que seguir jugando así, y que un día perdes una pelota y alguien te dice no hacerlo, vos después no sabés si hacerlo o no hacerlo. Yo creo que se simplificó mucho cuando a los 10, 15 minutos creo que lo echan a Dreyer. Y bueno, ahí ya la cosa cambió, realmente cambió y para beneficio nuestro. El segundo fue una pelota que me vino a mí adentro del área, yo traté de hacer una chilena, se dice así, una chilena, y la pelota rebotó y quedó ahí navegando, y Neumann, que llegaba corriendo, le pegó y le pusieron un planchazo que creíamos que... Y él no se dio cuenta que había hecho el gol. Pateó con una fuerza tan grande, la pelota se metió en el ángulo, fue un golazo. Neumann no tenía miramiento para jugar, jugaba a full, todo lo que hacía dentro del campo de juego lo hacía a full, lo hacía al 100%, con una entrega realmente muy llamativa. Neumann había nacido en La Pampa y era un gringo muy, muy noble, como jugador y como persona. Se advierte en el segundo gol de Chacarita. Hay una pelota que sale, devuelve la defensa de River, queda corta y el central levanta la pierna para contrarrestar la llegada del tanque Neumann y se lleva puesto todo, al central, a su pierna. Neumann era un excelente compañero y potencia, era pura potencia. Era muy fuerte, valía la pena tenerlo siempre en el equipo. El Neumann era un jugador que tenía una fuerza, una voluntad, un espíritu, y aparte tenía calidad. Me lo compraron, cuando yo era presidente, me lo compró el Hertha de Berlín. El tercero fue de Marcos, que si lo hubiera hecho Maradona todavía lo estarían dando, porque se gambeteó a 4, gambeteó al arquero y después cuando llegó al arco, en vez de patear de zurda, le hizo un caño al marcador que estaba sobre la línea. Me fui un poquito del medio de la cancha y gambeteó 2-3, hice el gol, que fue un gol que fue un lindo gol, puedo decir, pero lo más importante es que ese gol sellaba el título un poquito, porque 2-1, estábamos a 11 contra 10, y el tercer gol ese, en el segundo tiempo, el partido estaba verdaderamente terminado. Arranca de la mitad de la cancha, elude a varios jugadores, sale Carballo, que era el arquero, lo elude también. Cuando se le para un defensor entre la línea de la pelota y el arco, le tira la pelota de caño, se lo hace. La pelota le pasa por el medio y convierte el gol. El tercero, un delirio. El gol de Marco fue un golazo. El gol de Marco fue un gol digno de la final. Y yo me acuerdo que yo me paré así a 20 metros del arco, antes que vengan mis compañeros. Me paré así y estaban hinchadas de Chacarita. Se caían todo para abajo. Yo tenía la impresión que se iban a caer adentro de la cancha. Y me quedó esa idea, y ahí yo, cuando todos vinieron de Teosada, dijimos, ya está, 3-1, no. 2-1 puede pasar siempre, un problema. 3-1 fue el gol del título, me parece. Frasoldati hace el cuarto gol, un marcador de punta jugando como número 9 después de un 3-0 contra River, un 3-1 contra River. Llamaba a decir que era un equipo que jugaba bien y jugaba en todas las líneas. Recuperó. A la entrada de Frasoldati. ¡De Chacarita! Gran visión de recupero. Penetra Frasoldati. Nota número 9. Y cuando sale... Y el cuarto fue en un rebote de un córner, creo que fue, que Recupero la recibió en la mitad de la cancha y la puso por arriba, y Frasoldati entró como de izquierda a derecha como solo y clavó el cuarto. Y después Frasoldati puso el punto final con el último gol. Barreiro da por finalizado el partido y Chacarita Junior se clasifica campeón metropolitano 1969. Estábamos en otro mundo. Yo no sé ni lo que pasó, no sé ni quién agarró mi camiseta, porque yo sé que no tengo ninguna, ni la mía ni la de River, porque yo no la cambiaba, no tenía la costumbre de cambiarla. No sé ni quién se la quedó, yo sé que llegué sin nada. No, los festejos no terminaban nunca, interminables eran los festejos. Imagínate que Chacarita fue el tercer equipo de los no tradicionales, salimos de los 5 grandes, que ganó un torneo. Fue Estudiantes del 67,
Vélez en el 68 y Chacarita en el 69. El Chacarita era algo que quedó en la historia porque es una vez y desgraciadamente a lo mejor no pasa nunca más. Y acote de esto que es importante, está la manera que este equipo jugó. Un orgullo para mí, porque esta es mi segunda casa, entonces es un orgullo para mí haber alcanzado ese título, ¿no? Y ser tan querido por la gente de Chacarita como somos nosotros. Para cualquier hincha de Chacarita es un orgullo lucir la estrella por ese campeonato del 69 en la camiseta, decirle a la gente del fútbol en general que Chacarita una vez salió campeón de primera división del fútbol argentino y de hecho todos los años se lo recuerda con distintas fiestas, homenajes. Creo que el orgullo que tiene el hincha de Chacarita es el campeonato del 69. Fue largo llegar al vestuario, fue largo salir del vestuario, pero después lo que fue terrible y extraordinario a la vez es nos esperaba la gente en San Martín, todos los que no pudieron ir, la cancha estaba llena y el micro que nos llevaba de la cancha de Racing hasta a la cancha de Chacarita le puso 6 horas y media. Tardamos 4 o 5 horas en llegar a la municipalidad primero, a la Plaza San Martín. Pero era impresionante la cantidad de coches que teníamos atrás, nosotros iban los bomberos adelante. La avenida San Martín era 30, 40 cuadras de coches. Yo le decía a mis hijos que venían con nosotros en el micro, con los jugadores, fuimos a un canal de televisión que nos hizo un reportaje masivo. Y digo a mis hijos, vean esto porque no sé si lo van a ver en la vida, lo van a ver alguna otra vez. Porque fue una cosa increíble. Todo el barrio de Chacarita y después fuimos a San Martín, por supuesto. Y algo que recuerdo que hoy sería impensado, que cuando pasamos por la esquina de la cancha de Atlanta había gente de Atlanta aplaudiéndonos. Bueno, los festejos implican que los jugadores no pudieron bajar del micro porque no podían avanzar, ni en Capital y mucho menos cuando llegaron a San Martín. Lo cuenta Carlos García Cambón, lo cuenta Ángel Marcos. La gente, producto de estar tanto tiempo arriba del micro y no poder parar, le pedía abrir las ventanillas y le daban comida. Yo me acuerdo que había jugadores que se asomaban a la ventana y decían, traernos un poco de pizza. Claro, habíamos comido temprano, 6 horas y media en el coche, teníamos un hambre terrible. Eso fue extraordinario, esa imagen de que todo Buenos Aires y todo Avellaneda, todo ese recorrido, parecía que todo el mundo estaba por Chacarita. La caravana que se armó se tardó más de 2 horas en cruzar la Boca, porque en la Boca, cuando pasábamos la Boca por la avenida Almirante Brown, de las pizzerías y de las cantinas se acercaban para darle comida a los jugadores, que la pizza, bueno, era como que si hubiese salido campeón Boca, se le había ganado a River, ¿no? Chacarita salió campeón hace 50 años y en ese momento fuimos la diferencia entre los buenos y los mejores. Y es palpable porque no duró un año o un campeonato ese Chacarita, fue un trienio, 69, 70, 71, termina o culmina con el triunfo frente al Bayern Múnich en el Camp Nou jugando la Joan Gamper. Chacarita le gana al Bayern Múnich de Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Gerd Müller 2-0 y juega la final después con Barcelona y pierde 1-0. Ese es el punto final de un trayecto memorable de la historia de Chacarita, insisto, la mejor historia institucional y deportiva. Ese es un hito tan grande como el de haber salido campeón. Haber jugado la Copa Gamper, al cual solamente accedieron muy pocos equipos argentinos, y haber logrado lo que se logró en la Copa Gamper. Haberle ganado al Bayern Múnich de la forma que se le ganó. Chacarita jugó en un nivel superlativo en ese día. Ese día fue algo... Si había jugado bien la semifinal y final del campeonato metropolitano, ese día jugó mucho más todavía. El único equipo argentino que ganó por una Copa al Bayern Múnich es Chacarita. 5 equipos jugaron la Copa Gamper nada más. River, Boca, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Chacarita. Y ganamos 2-0 al Bayern Múnich de Beckenbauer, de Müller, de Overa, de jugadores de la selección alemana que salieron campeones del mundo del año 74 después. La final con el Barcelona, que te digo, por todas las noticias que tenemos,
también creo que le robaron el partidito. Era la Joan Gamper, es el torneo de Barcelona, era Chacarita, pero Chacarita ya estaba recontra hecho. Primero de haber ido a la Joan Gamper y segundo, haberle ganado nada más ni nada menos que al Bayern Múnich, ¿no? Las finales nos jugamos contra Barcelona, contra el referí, contra los hinchas. Nos mataron a patada de una y nos robaron un poco de otra. Pero también ahí mostramos que estábamos a la altura de Barcelona. La gran figura de esa gira fue Carlos María García Cambón, a tal punto de que después de que Chacarita le gana al Bayern Múnich 2-0, con el detalle de que Ángel Vargas erra un penal sobre la hora, si no el triunfo hubiera sido más amplio, el presidente del Barcelona invita a cenar al ingeniero Gómez, presidente de Chacarita en aquel momento, y a Enrique Nader, vicepresidente ya del club. Y les pide a García Cambón. Y ellos cuentan que quedan en hablar con la comisión directiva para decidir la venta, pero se ponen de acuerdo entre los dos en no dar esa información a la comisión directiva del club para evitar que Cambón se vaya. Todo esto es impensado hoy. Es como que hay un relato de una situación fabulada, pero todo esto fue la realidad del 69. Al día siguiente me invitó el presidente del Barça, que era el señor Núñez, que era un presidente de la compañía de seguros. Me invitó a almorzar en la Masía. La Masía es la sede del Barcelona. Y me quiso comprar a García Cambón. Y yo le dije, no, ni hablar, García Cambón no se vende. Mientras yo sea presidente no se vende. Y tal es así que ni siquiera lo conversé con Enrique Nader, que había sido presidente antes que yo. Y que dijéramos que no pasábamos ni siquiera la oferta a la comisión directiva, para que no hubiera ninguna clase de duda. La intención del Barcelona era contratarme, sí, eso era seguro. Porque aparte yo ese partido había jugado en un nivel importante. Después hubo cierto de verdad que Chacarita no me quería vender. Pero después apareció una tercera posición, que fue la de un periodista argentino que dijo que yo no podía ir a jugar a España porque había sido jugador internacional para Argentina. Que no era que fuera mentira, era verdad, porque yo había jugado en los seleccionados juveniles, pero había jugado como amateur, no como jugador profesional, no era jugador de la selección mayor. Y en esa época, en España, se contrataban los jugadores que no habían sido internacionales, porque así España los podía llevar a su selección. Y ese fue el otro tema en cuestión que también actuó como para que no pudiera llegar yo al Barcelona. Pero que existió la posibilidad, sí existió, y era verdad. Más de 70.000 personas ese día en la cancha de Racing para presenciar esa inolvidable victoria por 4-1 de Chacarita, con la figura, según la síntesis del gráfico de Neumann, y aquellos ilustres apellidos: Fra Soldati, Recupero, Punturero, Ángel Marcos, García Cambón, en fin, nombres ilustres de la historia de Chacarita. Y el viaje, una caravana interminable desde Avellaneda hasta San Martín, hasta Villa Crespo, hasta la Chacarita, fue interminable, más de 4 horas, por una alegría inconmensurable para el público funebrero. Nos debíamos este homenaje para Chacarita, para ese gran campeón de 1969 y para la alegría de un club de los históricos del fútbol argentino, popular, con un arraigo en nuestro fútbol nacional eterno como el de Chacarita Junior. Salud por aquel campeón del 69. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con una nueva historia del gráfico. Hasta siempre y muchas gracias.